Escucha bien, porque lo que vas a oír hoy no es una historia para entretenerte mientras cenas, es una advertencia. La muerte, por definición, es el final de cualquier testimonio. Cuando el corazón se detiene y las neuronas se apagan, la verdad se entierra con la carne, o al menos eso es lo que el sistema te ha obligado a creer, para que no vivas con el terror constante de que los muertos te están vigilando. Pero en 1977, en la ciudad de Chicago, las leyes de la biología y la justicia humana fueron humilladas. Este no es un cuento de camino ni una teoría conspirativa de un foro de mala muerte. Lo que vas a escuchar es un informe policial verificado, un caso judicial con sentencia firme y un misterio que la ciencia moderna prefiere ignorar porque no tiene una maldita explicación lógica. Hoy vamos a abrir el archivo de Teresita Vaz, una mujer que fue asesinada, quemada y reducida a cenizas, hasta que decidió que el silencio de la tumba no era suficiente para ella. Si tienes el estómago flojo, o si crees que el más allá es solo una invención de Hollywood, lárgate de este vídeo ahora mismo, porque hoy en el canal vamos a demostrarte que hay crímenes que ni siquiera la muerte puede ocultar. Los muertos no solo guardan secretos, a veces los gritan desde el abismo. 21 de febrero de 1971. Chicago. En un edificio de apartamentos en North Pine Grove Avenue, los bomberos derriban la puerta del apartamento 15B tras recibir un aviso de incendio. Al cruzar el umbral, el aire se vuelve irrespirable. No es solo humo, es un olor metálico de la sangre mezclada con el hedor de la carne calcinada. Sobre un colchón envuelto en llamas encontraron a Teresita Vaz, una enfermera de 48 años. Estaba desnuda. Tenía un cuchillo de carnicero clavado en el pecho, con tal saña que la hoja había atravesado el esternón, dejándolo clavada en la cama como una pieza de colección macabra. El asesino no solo quería matarla, quería borrarla del mapa. Prendió fuego al cuerpo, esperando que el calor consumiera cualquier rastro de ADN, cualquier huella dactilar, cualquier error. La policía de Chicago, curtida en 1000 batallas, se encontró en un callejón sin salida. No había señales de entrada forzada, no había testigos. Teresita era una mujer solitaria, una profesional impecable que no tenía enemigos. El caso pasó de asesino está ahí fuera, caminando entre la multitud, sonriendo porque creía haber cometido el crimen perfecto, pero cometió el único error que ningún criminal puede prever. No contó que su víctima seguía escuchando cada uno de sus pasos. Pero espera, hay algo más que la policía intentó ocultar bajo la alfombra. Cuando los forenses levantaron lo que quedaba del cuerpo de Teresita, notaron que el asesino no solo buscaba dinero, había un ensañamiento ritual. El cuchillo no solo fue un arma, fue un mensaje. Los informes desclasificados sugieren que el asesino se tomó el tiempo de observar cómo el fuego consumía la escena mientras él permanecía allí, en la oscuridad del pasillo, asegurándose de que Teresita no gritara. Lo que él no sabía es que en ese preciso instante, mientras las llamas devoraban el apartamento 15B, algo se estaba desprendiendo de aquel cuerpo, algo que no se quema, algo que tomó nota de su rostro, de su olor y de la marca de sus zapatos. El criminal perfecto suele olvidar que el testigo más peligroso es aquel que ya no tiene nada que perder. Pasaron los meses. El nombre de Teresita Vaz empezó a cubrirse de polvo en los archivos policiales, pero la oscuridad no se había ido. Solo se había mudado. A kilómetros de allí, otra enfermera llamada Remy Chua empezó a experimentar lo imposible. Remy no era una mística, ni buscaba fama. Era una mujer pragmática, pero de repente empezó a sufrir ataques que los médicos no podían explicar. Caía al suelo, sus extremidades se ponían rígidas y sus ojos se daban la vuelta, mostrando solo el blanco. Y entonces de su garganta surgía algo que no era humano. Joe, soy Teresita. Su marido, Joe Chua, aterrorizado, veía cómo su esposa se convertía en un receptor de radio del inframundo. No era una imitación. La voz tenía el acento exacto de Teresita. El espíritu de la enfermera asesinada empezó a dictar detalles que solo el asesino y ella conocían.
Él me quitó la vida y se llevó mis recuerdos. Dio su nombre a Alan Sawery, un técnico del mismo hospital. Dio una dirección y dio el golpe de gracia. El asesino le habría robado sus joyas más queridas para regalárselas a su propia novia. El espíritu de Teresita no buscaba paz, buscaba venganza. Joe Chua, desesperado por salvar la cordura de su mujer, fue a la policía. Imagina la escena. Un hombre entra en la comisaría de Chicago diciendo que el fantasma de una mujer quemada le ha dado el nombre del culpable. El detective Frank Stachula, un hombre de ciencia y pruebas, estuvo a punto de echarlo a patadas, pero algo en la mirada de Joe Chua lo detuvo. Era el miedo real. Por pura rutina o quizás guiado por una fuerza que no quiso admitir, Stachula fue a interrogar a Alan Sawery. El técnico se rió en su cara. No había pruebas, no había armas, no había nada que lo vinculara al 15B. Pero entonces la policía ejecutó una orden de registro en la casa de la novia de Sawery. Allí, dentro de un pequeño joyero de terciopelo, encontraron la prueba imposible: un anillo de perlas y unos pendientes de oro. Las joyas que el espíritu a través de los labios de Revin habían descrito con una precisión quirúrgica. Alan Sawery se desmoronó. La confianza se convirtió en pánico. Confesó que entró al apartamento con la excusa de arreglar un televisor, que la mató por pura coincidencia y que quemó el lugar para limpiar el rastro. Lo que nunca pudo entender ni él ni sus abogados fue quién había sido el testigo que la delató desde el más allá. Pero lo que realmente heló la sangre de los detectives no fue encontrar las joyas, fue la reacción de Alan Sawery. Cuando le pusieron el anillo de perlas delante, Alan no preguntó cómo lo habían encontrado. Sus primeras palabras, grabadas en el informe oficial, fueron un susurro tembloroso. Ella se lo ha dicho, ¿verdad? Ella ha vuelto. En ese momento, la sala de interrogación de Chicago se quedó en un silencio sepulcral. Los agentes veteranos, hombres que habían visto lo peor de las calles, sintieron un frío que no venía del aire acondicionado. Alan no confesó por la presión policial. Confesó porque sintió que Teresita estaba allí mismo, en el rincón oscuro de la sala, señalándolo con un dedo invisible. No se rindió ante la ley, se rindió ante el terror de que su víctima lo perseguiría hasta el fin de sus días. El asesinato perfecto fue derrotado por el único testigo que no pudo quemar: la memoria de la muerte. En 1979, Alan Sawery fue condenado a 14 años de prisión. La justicia americana tuvo que aceptar lo inaceptable: un testimonio que venía de fuera de este mundo. Este es el único caso de la historia moderna donde la policía admitió que una posesión cerró el asesinato. Los escépticos y los científicos de sillón dirán que Remy Chua lo sabía todo de antemano. Pero, ¿cómo podía saber detalles que ni los detectives más experimentados habían descubierto? ¿Cómo pudo recrear una voz que heló la sangre de los propios familiares de Teresita? La respuesta es mucho más aterradora de lo que estás dispuesto a admitir. La realidad es que las paredes de tu casa guardan ecos. La realidad es que no estás tan solo como crees cuando apagas la luz. La justicia no siempre lleva placa ni uniforme. A veces llega desde la humedad de una tumba que se niega a permanecer cerrada.